Siguiente principio, el de objetividad y contextualización. Entonces, bueno, aquí ya les comenté cómo el tema de la objetividad, ahora sí, es un tema complicado. Es tan complicado el tema de la objetividad que incluso varias leyes han omitido el deber de objetividad, como nuestra ley orgánica de comunicación, porque todo el mundo dice, ¿es posible ser objetivo al ser humano? ¿Es posible? Y uno dice, no, el ser humano es un sujeto y tiene una visión subjetiva de la vida. Es imposible la objetividad. E incluso a un teleobjetivo, que sería lo más objetivo que puede haber, pues es subjetiva la visión que tiene un teleobjetivo. El caso del teleobjetivo, uno ve que ciertos periódicos marchas pro vida y ponen la cámara desde arriba del Palacio de Gobierno en picada, entonces se ve toda la plaza y dicen, no, aparecen pocas personas. En cambio, marchas pro grupos diferentes, por decirlo así, ¿no? Ponen la cámara a ras del piso y 10 personas parecen una multitud. Entonces uno dice, ni el teleobjetivo puede ser objetivo. Ahora, como sucede en todos los principios, un mínimo de objetividad hay que pedir. Un mínimo de objetividad, no hay que decir, bueno, ya todo el mundo puede decir, mira, aquí habían 100 personas cuando habían 10 personas, ni al revés. Ni decir, no, ¿sabes qué? Solo habían 10 personas cuando habían 100 personas. Un mínimo de objetividad se puede pedir en todas las comunicaciones. ¿Qué es la objetividad? Entonces, primero definirla, ¿no? La objetividad es la transmisión de la realidad tal cual es. Es decir, si habían 10 personas, yo tengo que decir hubo 10 personas. ¿Sí? Quien informa debe de hacerlo con la prudencia debida, procurando informar con la objetividad que le sea posible, sobre todo si es un contexto comunicativo de una veracidad fuerte. Habrá mayor responsabilidad, justamente. Hay menor responsabilidad, como decía Pablo, recordando otro curso, efectivamente. Menor responsabilidad en el periodista que recién cubre la noticia y mayor responsabilidad en el periodista que comienza a hacer una investigación histórica, porque ya ha pasado 2 semanas del hecho y tiene más fuentes y más paz para conocerlo, ¿no? ¿Qué implica la objetividad? Implica dar cuenta de los acontecimientos en su contexto. Por eso están muy atados el principio de contextualización y el de objetividad. Es decir, el contexto de la foto que decíamos, ¿no? Es la cantidad de personas y el suceso, ¿no? Efectivamente. Si son 10 personas de una ciudad que tiene 1,5 millones, pues uno diría que no es nada, ¿no? Si son marchas como por ejemplo las de Madrid, para que no destrocen la familia, de 1 millón de personas en una que tiene 4 veces la población, eso, más de 1 millón de personas, uno dice, es muy importante esa marcha, ¿no? El contexto es la población que puede haber, ¿no? Habría que ver el contexto en cada caso, ¿no? Bien. Como siempre, lo más fácil en todos los principios es definir el negativo. Es mucho más difícil definir el positivo, ya lo hemos definido. ¿Qué es lo contrario a la objetividad? ¿Qué es lo que debería de prohibirse, ¿no? Las comunicaciones alimentadas por falsos entusiasmos, ¿no? Por alarmismos injustificados, por ejemplo. Es poco objetivo una persona que ve algo de fuego y en un teatro comienza a gritar fuego despavoridamente, porque eso es un juicio temerario si es que no se cerciora que realmente eso se esté incendiando, si no va a morir mucha gente ahí, ¿no? Y los mensajes descontextualizados, justamente los que no se los ponen en su contexto. Del principio de objetividad nada más. Es una parte de la veracidad, del valor de la veracidad. El principio de relevancia, ¿no? Hay que informar aquello que posea relevancia sustancial para el ser humano. Esto es mucho más profundo de lo que vimos antes, ¿no? No es solo de la información, no es solo, por ejemplo, en la venta del carro, ¿no? Es decir, te venden un carro a $1.000, ¿no? Uno va a encenderlo y no enciende. Ah, es que mira, me olvidé decirte que no tenían motor, ¿no? Uno dice, me has engañado, ¿no? Me has engañado porque no me has dicho toda la información relevante.
ciertamente estaba barato, pero claro, no me has dicho toda la información relevante. Pero el principio de relevancia aplica a todas las comunicaciones. Lo que decíamos, ¿no?, de la escuela. Si yo voy a la escuela y le enseño a las personas a bailar espectacular, ¿no?, todos los pasos, ¿no?, reggaetón, salsa, cumbia, así salen unas bestias bailando, ¿no? Así es, pues, y no les enseño matemáticas ni a leer, eso no es una escuela, no les he enseñado las cosas relevantes de la vida. Lo más relevante justamente tiene que ver con los fines existenciales del ser humano, no lo que decíamos, ¿no? Digo, la religión de la familia hay que enseñarla, es de las cosas más importantes, si no es como no enseñar matemáticas, como no enseñar a leer, ¿no? No enseñar a leer los libros de la vida espiritual, que es mucho más profundo, eso es importante. Y la relevancia está regulada también por la naturaleza del informador, del receptor, de la finalidad propia de la comunicación, de los medios y del contexto comunicativo, es decir, de todos los elementos de la comunicación. Cada uno es uno de los elementos de la comunicación, como habrán supuesto, ¿no? Por ejemplo, para explicarle a un niño, yo qué sé, algo de política, uno tiene que poner frases mucho más sencillas, porque la edad y las condiciones mentales del niño son muy distintas. ¿Se entiende? Yo me parece. Y más otros temas, obviamente, ¿no? En cambio, si yo le voy a dar una conferencia a abogados, no puedo decirle, eso está mal, porque no son niños, efectivamente, ¿no? Se me reirían como ustedes se me ríen siempre. Efectivamente, ¿no? La omisión de informaciones que probablemente, bueno, ¿qué es lo que contraría a esto? Obviamente la omisión de informaciones que sabemos que son importantes, ¿no?, que harían cambiar la opinión, como por ejemplo en el carro. Si yo le hubiera dicho que no tenía motor el carro, no lo hubiera comprado. Eso es importante, eso es relevante. Si hay una información, y esto está así descrito en el Código Civil, no han visto contratos todavía, ¿no? Los vicios redhibitorios. Sí, entonces eso sí lo han visto, ¿no? Si una omisión en una información hace que de haberlo sabido no hubiera contratado, eso es relevante. Así lo dice el Código Civil, es importante, ¿no? Principio de integridad. No hay que transmitir solo los datos relevantes, sino todos los datos relevantes. Por eso integridad y relevancia están unidos también. Son especialmente contrarios al derecho las omisiones calculadas. Si uno piensa un mensaje y dice, esto no voy a decir porque va a pasar esto, y es relevante eso, pues eso es un doloso. Yo creo que no tiene más problema. El principio de oportunidad. El principio de oportunidad. Entonces, no sé si han leído a Coelet. Hay un momento para todo y un tiempo para cada cosa bajo el sol. Es bonito esto. Un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para plantar, un tiempo para arrancar lo plantado. Un tiempo para matar, y un tiempo para curar, un tiempo para demoler y un tiempo para edificar, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para lamentarse y un tiempo para bailar, un tiempo para arrojar piedras y un tiempo para recogerlas, un tiempo para abrazarse y un tiempo para separarse, etc. Un tiempo para rasgar, efectivamente, un tiempo para amar, un tiempo para odiar, un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. También hay un tiempo para informar y un tiempo para callar, como dice Coelet, ¿no? Un tiempo para callar, ¿no? ¿Cuándo hay que informar? ¿Cuándo hay que informar? Entonces, cada cosa tiene su tiempo, ¿no? Bajo el sol, ¿no? Cuando uno mide qué cosas, ¿no? Hay que ver al público al que está dirigido. Hay un público que no puede escuchar ciertos mensajes, secretos de familia no los pueden escuchar todo el mundo, ¿no? El contexto comunicativo. Si es un contexto comunicativo de juego, pues no hay que decir ciertas cosas, ¿no? La actualidad de la noticia, la importancia de la noticia, si hay una noticia demasiado importante, hay que decirla, ¿no? Contraría especialmente al derecho la transmisión dolosamente tardía o a destiempo de los mensajes más relevantes, ¿no? Si yo a propósito
Lo que ha sucedido, por ejemplo, en la bolsa de Nueva York, ¿no? Hay gente que sabía que iba a desinflarse todo eso y vendió sus acciones y después transmitió la noticia, ¿no? Cuando ya a esas les cayeron con juicios muy duros, ¿no? Porque no informaron a tiempo o porque se aprovecharon de la tardanza en la información. Principio de claridad y precisión. Quien comunica una información ha de hacerlo de una forma clara y con un lenguaje adecuado para expresar fidedignamente lo informado. Esto me parece que es sencillo. Como en todo principio pasa lo mismo, ¿no? No se requiere la misma claridad a todo el mundo. Se requiere mucha más claridad a quienes tienen por profesión escribir. Periodistas, novelistas o a científicos en lo suyo, pero quizás ahí no se requiere una especial belleza, etc., ¿no? Se debe tratar lo cierto como cierto. Esto ya es un punto álgido en el tema de claridad y precisión. Lo probable como probable, lo dudoso como dudoso, lo incierto como lo incierto. Muchas veces, sobre todo en cosas opinables, los periodistas o los medios de comunicación o en las conversaciones lo presentan como si fuera seguro. Es decir, está probado que hay una neurona que es la neurona de Dios, ¿no? Que si uno la elimina ya elimina a Dios, ¿no? Falso, nunca se probó eso. Más bien después evolucionó la neurología y se entendió que el cerebro trabajaba en tándem, varias partes a la vez y todo esto, ¿no? En comunicación de datos científicos hay mucho de esto, ¿no? Muchas veces hasta ahora ya han salido varios ejemplos de gente que dicen, ya he clonado a una persona. Falso, falso. Digo, se ha tomado como cierto algo que es bastante dudoso y se replica la noticia y todo esto, ¿no? Los abogados también. Tenemos un problema, ¿no? Que somos un poco soberbios, vanidosos, ¿no? Entonces, y esto lo aprendí yo en la oficina, ¿no? Cuando un cliente viene y le pregunta, bueno, ¿y cómo está regulado esto y todo eso? La tentación número uno es decir, no, claro, yo sé y esto es así, y uno no sabe nada, ¿no? y es un absurdo eso. Esto me lo decían, es un absurdo eso. Hay que decirle al cliente, es mucho mejor poner una cara así de interesante, es decir, esto valdría la pena estudiarlo y cobrarle más horas de trabajo por haberlo estudiado más. Entonces, no le contestas, le dejas con inquietud, eres mucho más profesional y le cobras más. Espectacular. Sí, entonces, en el fondo es esto, porque si decimos una cosa, hay responsabilidad profesional del abogado. Es mucho más honesto decir esto, bueno, uno lo puede decir de mil maneras, ¿no? Esto no lo sé o esto hay que estudiarlo. Es mucho más profesional eso, ¿eh? Porque los abogados no tenemos que sabernos todos los códigos de memoria. No tenemos que saber toda la jurisprudencia de memoria. No, al contrario, nos ponen un deber de investigar, ¿no? Efectivamente. Es mucho más prudente y mucho más lucrativo. Bien. Son especialmente contrarias al derecho las inexactitudes calculadas que cambian el sentido de la comunicación. El tratamiento de una información como cierta, probable, dudosa, incierta, desconocida, cuando no lo es, y todo lo que genera confusión. Bueno, todo el tema de la confusión está aquí, ¿no? Los contextos comunicativos. Entonces, uno dice, hay ciertos contextos comunicativos donde no se exige tanta precisión. Hay unos que presuponen la exageración, tal exageración entonces no daña al derecho, ¿no? Y aquí el ejemplo de Machado, ¿no? Que decía, las palabras de amor le sientan bien su poquito de exageración, ¿no? Típico, el que quiere mucho a una persona le dice, eres la mujer del mundo. Y nunca será, ¿no? Todos tenemos errores. Digo. Pero efectivamente uno podría decir para mis ojos, lo que sea, ¿no? Pero le sienta bien su poquito de exageración. En la publicidad también, ¿no?
Si yo les vendo un marcador, les digo, no les puedo decir, bueno, este no sirve para mucho, no, es el mejor marcador del mundo, ¿no? Yo les conté también que alguna vez fui a comprar en una tienda un cepillo de dientes y me dice, y vi ahí, ¿me puede dar un cepillo de dientes? Y está bien. Me dice, no, ni siquiera le pregunté, él mismo me dijo, ¿sabe qué? No es tan bueno ese cepillo de dientes. Ah, bueno, muchas gracias por la sinceridad. Eso no hay obligación, ¿eh? Bien. Ok, más bien lo normal es que nos vendan el mejor producto del mundo, siempre y cuando no nos engañen, ¿sí? Si nos dicen una cosa ya más concreta, pero hay ciertas frases que uno entiende que son de la publicidad, ¿no? El mejor café del mundo, ¿no? Si yo me creyera eso, sí, efectivamente. Aunque las mujeres sí se creen ese poquito de exageración, ¿eh? No, lo mismo los hombres. Y hace poco leí una cosa que ya es todo lo contrario de lo que he dicho, que más bien cuando pasa mucho tiempo con una persona, más bien se da cuenta que es mentira todo lo que está diciéndole. Y uno se siente en una relación totalmente desigual porque se da cuenta que le aprecia mucho más de lo que uno... Generalmente, y aquí va lo profundo, lo que sucede realmente es que quien se siente amado se siente como la bestia frente a la bella, ¿no? Siempre, ¿no? Sí, digo, en un plano total de desigualdad, ¿no? De donación total, bueno. Pero no sigamos poniéndonos románticos. Principio de autenticidad y pluralidad. Principio general de autenticidad. En general, quien interviene en una relación comunicacional debe presentarse sinceramente como quien es, ¿no? Es decir, yo le creo mucho más a Bonafont, que es melexista y narra un partido y todo esto, que a una persona que se la da de neutral y de repente mete una frase por ahí, ¿no? Es este tipo que está narrando el partido se sabe bien que no es que va a favor o en contra de tal selección, ¿no? Pero es bueno esto. El anonimato en las comunicaciones es siempre una excepción, no es la norma general, es una excepción. Se puede tener uno derecho a presentar comunicaciones anónimas, pero de manera excepcional. Son contrarios al derecho la duplicidad, la simulación dolosa, es decir, hacerme pasar por otro, el phishing, en derecho informático, toda forma de hipocresía en las comunicaciones que causen daño informativo. Hay que vernos. Si el anonimato causa daño, ese anonimato no está permitido. Es interesante eso, ¿no? Es un buen criterio eso. Si no causa daño, uno diría, ¿por qué no lo permitimos, ¿no? Esto tiene que ver mucho también con el derecho y el deber de la pluralidad de los medios, ¿no? Y de las comunicaciones. Cada uno puede expresar lo que piensa en los medios. Hay un derecho a que cada uno se explaye según su propia forma de ser, ¿no? Ahora bien, dentro de los medios, si un medio tiene un ideario, ese medio tiene el derecho a tener esa postura, ¿no? Cada quien, esto se conjuga, es también un derecho y un deber de los medios y de las personas. Los medios, si tienen un ideario, esa será su postura. Y en lo que no sea su ideario, debe de haber pluralidad. Bien. El respeto al ideario, las autoridades deben respetar el ideario de las personas. Hay un deber de evitar el monopolio ideológico, esto ya hemos hablado hace poco. El principio de honestidad, esto es también sencillo. En toda comunicación las partes deben actuar honestamente y transmitir mensajes honestos, ¿no? Sería deshonesto, por ejemplo, poner cámaras en toda la casa de una artista, ¿no? Pero no dice, tienen derecho a la intimidad, sería deshonesto, ¿no? Y también serían comunicaciones deshonestas, ¿no? Estas que están destinadas a vilipendiar, a destrozar la fama de un candidato y todo esto, es deshonesto, aunque nos hayamos acostumbrado a eso, ¿no? Aunque haya sido tan dura la última campaña de publicidad política y el principio de belleza,
que es el último de los valores, ¿no? Quien comunica algo ha de facilitar la contemplación de la verdad y la bondad de las cosas. Uno diría, ¿todas las comunicaciones deben de ser bellas? ¿Todas las formas deben de ser bellas? No. O sí, no. El primero, ¿qué es belleza? Exactamente. Primero, ¿qué es belleza? ¿Qué es eso? Como dirían los monos. ¿Qué es eso? No sé qué es belleza, pero si la veo la reconozco. Exactamente, muy bien. ¿Quién dijo eso? No me acuerdo. San Agustín. San Agustín. Sí. Yo no sé lo que es la belleza, pero cuando la veo, sé que es la belleza. Efectivamente. Sí, así es. Y uno dice, a la hora de transmitir un informativo, hay que hacerlo con belleza. Pues con la belleza que sea posible, uno dice, bueno, pero eso no debería de ser un deber jurídico. El principio general es más esto, ¿no? ¿Qué es la belleza? Decíamos que no tiene que ver solo con la voluntad, no tiene que ver solo con la inteligencia, no tiene que ver solo con la vista, el tacto, sino con todo a la vez. Por eso algunos la definen como la verdad querida o el bien verdadero. ¿Sí? Es una conjunción de la inteligencia y de la voluntad. Es conocer el bien, la verdad del bien. Mientras más verdadero sea algo, más bello será. Porque pulcrum bellum et verum convertuntur. Filosofía del derecho. Salud. Pero eso no lo voy a explicar hoy día. Es más complicado. Sí, no te preocupes, si me tomaría 5 minutos que explicarles, no los voy a dedicar. Pero grábenselo, Marcelo. ¿Está grabado? La consecuencia, la verdad y la bondad y la belleza se convierten uno al otro. Mientras más verdadera una cosa es más bella, más buena, etc. Mientras más buena, más verdadera, más bella y todo eso. Eso significa, así dicho, la rápida. Y por eso quien comunica algo ha de facilitar la contemplación de la verdad y la bondad de las cosas. Ese es el principio de belleza. Es decir, yo cuando me comunico he de procurar que la gente pueda contemplar lo que haya de verdad ahí. Eso ya uno podría decir, eso sí se le podría pedir a los periodistas y a todo el que comunica algo, ¿no? Que facilite la contemplación de la verdad y la bondad de las cosas. La comunicación de lo verdadero debe ser armónicamente adecuada a las potencias del receptor, ¿no? Armónicamente. Yo no le puedo transmitir en unos decibeles que no los va a entender, ¿no? Si hablo muy bajito, nadie me va a escuchar, ¿no? Si hablo gritando y todo esto, van a quedar aturdidos, ¿no? Pero yo tengo un nivel muy bajo de voz, no. O sea que no creo que me pueda. Contraría especialmente el principio de la belleza, lo que decíamos. Una vez más, lo negativo se entiende más fácil, ¿no? La comunicación de la verdad de forma desagradable. Por ejemplo, decir en Facebook tal persona es así, y así, y así, con malas palabras y todo esto, y es verdad, ¿no? Eso es lo que antes se decía una injuria leve, ¿se acuerdan? No calumniosa, etcétera, ¿no? La comunicación de lo falso de forma agradable. También yo puedo engañar a las personas de forma agradable, ¿no? Para que me compren algo o para lo que sea, ¿no? Efectivamente, eso puede... Cuando uno quiere engañar a alguien, pues comienza a darle vueltas, ¿no? Efectivamente. Son los labiosos, como dicen, efectivamente, ¿no? La degradación de lo bello, la destrucción de lo bello, la destrucción de las 7 horas de maravillas del mundo, del patrimonio de la humanidad, de las obras grandes de arte, del David, de Miguel Ángel, etc. Eso contraría al principio de belleza, ¿no? La degradación de lo bello. La violencia anormal y la pornografía, efectivamente. Pero la sexualidad, como vimos, es una cosa muy grande que se puede degradar, y efectivamente, y tiene su belleza, pero se puede degradar, porque corruptio optima pessima est. La corrupción de lo mejor de lo peor. Muy bien, es así bien. Y el silencio de lo bello. También, las cosas más bellas deben de ser conocidas por todo el mundo, ¿no? Digo, por eso, las grandes, las masterpieces en los museos, se ponen en los museos para que todo el mundo pueda contemplarlo, ¿no?
efectivamente, ¿no? Hay todo el tratamiento jurídico de la belleza, después ya la protección de la belleza. ¿Qué es lo más bello? Tu novio, obviamente, ¿no? Lo que se ama personalmente, mucho más Dios, en primer lugar. La convencí. No puedo decir que no. Pero mucho más Dios, que es el creador de toda esa belleza, ¿no? Y por eso, digo, las mayores piezas de arte tienen que ver con arte religioso. No sé si se han dado cuenta de eso. Las grandes piezas de arte de toda la historia tienen que ver con arte religioso, porque es lo que más eleva el espíritu, lo que quieren, lo más bello también, ¿no? Son naturalmente bellos. Después la persona humana, efectivamente. Solo a Dios y a las personas humanas, a la persona divina y a la persona humana se la puede querer y darse y tratarla como fin y todo esto. Y eso es bello. Lo que decíamos del gato volador, ¿se acuerdan, no? Digo, no es bello por la canción, sino por la amistad, que uno lo oye, se goza con los amigos de esa canción, que es una estupidez, ¿no? Eso es lo bello, no es la canción, sino la amistad y otras cosas más. Las relaciones interpersonales en su orden, ya hemos visto cuál es el orden de las relaciones interpersonales. ¿Se acuerdan? Hay unas más, sí, familiar y todo esto. Y los bienes, en cuanto están ordenados a las relaciones interpersonales. La degradación de lo bello, no hay derecho a degradar lo bello. Esa es otra cosa que es interesante, no hay derecho a degradar lo bello. La degradación de lo más bello es lo más contrario al derecho, etc.